Muy bien, pues bienvenidos todos a una nueva sesión del Seminario de Historia de las Matemáticas de la RESME. Hoy tenemos a la profesora Carmen Martínez Adame, que estoy encantado de presentar es un gusto poder tener gente también fuera de España, en este caso de México, participando e impartiendo charlas y colaborando para que haya cada vez más movimiento en estos temas. Bueno, Carmen Martínez Adame es profesora titular B definitiva, creo que ese es el título, en la UNAM de México, que es la universidad donde ella hizo sus primeros estudios, aunque luego hizo un doctorado en matemáticas en el King's College de Londres sobre temas de teoría espectral y análisis funcional. Y fue después de esto, que realizó un postdoctorado en la UNAM sobre temas de historia de las matemáticas, que ha venido trabajando mucho desde entonces. Y en 2007 ingresó al Departamento de Matemáticas de la UNAM, donde es profesora. Bueno, ha publicado muchas cosas, más de 20 artículos, creo que hay un libro también editado. La mayoría de estos trabajos son de historia y filosofía de las matemáticas. Tal como me dice ella en unas notas que le pedí, en particular relacionados con el surgimiento y desarrollo del análisis matemático, análisis funcional y teoría de la medida. Bueno, ha tenido también mucho trabajo de otro tipo, dirigiendo trabajos, tesis y demás en la UNAM. Y me gustaría resaltar que forma parte del comité directivo de la APMP, la Asociación para la Filosofía de las Prácticas Matemáticas, que creamos hace ya más de 10 años, hace unos 14 años. Y bien, pues eso es un resumen de lo que es su currículum. Y el tema de hoy tiene que ver con el problema de la unicidad de desarrollos trigonométricos, una mirada a Nina Bari y su trabajo. Y nada más, es un placer tenerte con nosotros, Carmen. Cuando quieras, podemos comenzar. Muchas gracias José por la invitación, Eduardo por toda los correos y la práctica para poder hacer esto bien, y a todas las personas que están aquí, muchas gracias por conectarse. Es un gusto para mí compartir con ustedes, y les voy a empezar a compartir mi pantalla y espero ahí ya la puedan ver. Perfecto. Perfecto. Bueno, le comentaba a José hace un momento cuando me conecté que cuando estaba preparando la charla decidí no hacerla muy técnica. Espero que eso no le quite un poco de la riqueza de lo que es el trabajo de Nina Bari sobre los desarrollos, sobre el problema de la unicidad de desarrollos trigonométricos, pero espero poder dar un panorama un poco general sobre este problema en particular y el problema de cómo lo aborda Nina Bari. La idea de la charla, como se mandó en el resumen, es tomar el problema del desarrollo de una función en series trigonométricas, pensar particularmente en el problema no de existencia, sino de unicidad, y ver cómo es que Nina Bari trabaja sobre este problema. Voy a hacer un muy breve recuento, nada más para dar el contexto en el cual Nina Bari empieza a trabajar a inicios del siglo XX. Entonces, este es un recuento muy escueto de lo que creo que es un problema bien conocido, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de una función, digamos, arbitraria como serie trigonométrica. Decidí empezar con Fourier. El problema de hecho es más viejo, ¿no? Está presente desde Euler y Bernoulli, pero bueno, decidí tomar esto como punto de partida, ¿no? Y Fourier habla sobre esto ante la Academia de Ciencias en 1807. La memoria se tarda en ser publicada, se publica en 1822, es su famosa tratado sobre el calor. Y la idea es preguntarse dado una función arbitraria, si se puede desarrollar en una serie trigonométrica como la que aparece aquí.
Y lo que muestra Fourier es que pues, es posible y que los coeficientes AN y BN pues están dados por estas integrales. ¿Sí? Esto presenta a su vez otro problema que tiene que ver con qué es esto, ¿no? ¿Qué es una integral? ¿No? Es un problema que Riemann aborda 50 años después, más o menos, después de la primera charla de Fourier sobre esto, pero es un tema sobre el cual ahorita no voy a hablar, ¿no? Lo que Riemann hace sobre esto, y después, en particular, Harnack con el trabajo de Riemann, decidí dejarlo fuera porque pues, no es en lo que me quiero concentrar. Pero bueno, nada más quería mencionar que ahí hay todo un tema, ¿no? ¿Qué significa que estas integrales existan? ¿Qué significa que una función sea integrable? Una vez planteado el problema, ¿no? de ver si existe tal desarrollo, en la segunda mitad del siglo XIX y, digamos, post-Riemann, el problema pues, se vuelve también un problema de unicidad, ¿no? Dada una función y dado su desarrollo en una serie como la que estaba en la diapositiva anterior, si ese desarrollo es único, ¿no? Y la pregunta la podemos plantear de la siguiente manera. Existen dos series trigonométricas distintas que converjan a la misma función en cada punto del intervalo 0, 2pi o puede ser menos pi, pi, ¿no? Y ese es el problema sobre el cual me quiero centrar y es el problema que va a abordar Nina Bari más adelante. Antes de llegar al trabajo de Nina Bari, me pareció importante decir un poco sobre qué se hace con este problema en la segunda mitad del siglo XIX. También lo voy a presentar de manera breve, sucinta. Lo primero que quiero mencionar es un resultado de Heine, publicado en 1870. Lo que dice es que una función f de x continua en general, estoy utilizando, está traducido del alemán, pero la frase es tal cual como aparece en Heine, pero no necesariamente finita, puede representarse solamente de una manera mediante una serie trigonométrica de esa forma, si la serie converge uniformemente en general. ¿No? Esta expresión en general que está usando Heine se refiere a que puede haber o que existe la posible excepción de un número finito de puntos. ¿Sí? Entonces, la convergencia y la continuidad se están pidiendo en todos lados, salvo en un número finito de puntos. Muy poquito tiempo después, y tomando en cuenta que la pregunta sobre la unicidad la podemos replantear de la siguiente manera, ¿no? Existe una serie trigonométrica que converja a cero en todos sus puntos sin que todos sus coeficientes sean cero, ¿no? O sea, pensando que si tuviéramos dos series trigonométricas iguales, pues en realidad puedo pensar en una resta de ellas, por decirlo de alguna manera, y entonces preguntarnos si puedo tener una serie trigonométrica que converja a cero en todos sus puntos sin que los coeficientes sean cero, y viendo así el problema, Cantor, también en 1870, dio una respuesta negativa a esta pregunta. Lo que él prueba es que si para todo valor real de una variable x entre dos límites, digamos a y b, el límite de esta suma, an seno de nx más bn coseno de nx es cero, entonces tanto el límite de las acns como el límite de las bcns debe ser cero. ¿Sí? Entonces, estos son dos resultados, se dan en un lapso muy breve de tiempo que, digamos, abonan, ¿no? Son como que los primeros resultados en términos de la unicidad de la expansión en series trigonométricas. ¿Sí? Con base en ese resultado, pues Cantor lo que demuestra es lo siguiente, ¿no? Si una función f de x de una variable real x está representada por una serie trigonométrica convergente para cada valor de x, entonces no existe otra serie de la misma forma que también converja para cada valor de x y represente a la misma función de x, ¿no? Suena repetitivo, es una traducción del teorema como lo enuncia Cantor. Y entonces, bueno, hay aquí un resultado fuerte de unicidad. Sin embargo, Cantor sigue trabajando y generaliza este resultado de la siguiente manera, ¿no?
de tal manera que, al igual que lo había hecho Heine hablando de continuidad o de convergencia uniforme en general, es decir, fuera de un número finito de puntos, lo que Cantor hace es decir que, no ver cómo hacerle para que la convergencia no se tuviera que pedir en todos los puntos, ¿no? O dicho de otra manera, la serie que tenemos aquí, ¿no? Phi de x igual a esta serie, converge a 0 para toda x en el intervalo, con la excepción de un conjunto E, ¿no? Entonces todos los coeficientes de la serie son igual a 0. Y bueno, la pregunta es, ¿este conjunto E cómo es, no? Y aquí creo que hay una idea, como un germen de algo que permea el trabajo de Cantor, de Nina Bari, pero también el trabajo de muchas otras personas en matemáticas mucho tiempo después, que es la idea de que las cosas se cumplan fuera de un conjunto excepcional, ¿no? Si yo puedo decir cómo es ese conjunto de tal manera que lo que quiero que se cumpla en todos lados fuera de él, eso empieza a ser una manera importante de ver este problema. De hecho, esta es la manera en que Nina Bari va a abordar el problema, pensando que esos conjuntos C los va a llamar los conjuntos de unicidad. O sea, fuera de ellos se tiene la unicidad. Más adelante voy a decir algo sobre qué es lo que Cantor dice de este conjunto, ¿no? Este conjunto E tiene que ser o bien finito o bien numerable con una condición adicional. Ahora bien, eso nos da un muy breve esquema, no quiero ahondar más en esto, ¿no? El problema está muy bien estudiado, pero bueno, esta es como la situación, cómo están las cosas en el problema. Y ahora quisiera yo trasladar un poquito la mirada hacia Rusia y posteriormente la Unión Soviética. Entonces, sobre esto tengo también unos comentarios generales antes de entrar con el trabajo de Nina Bari, ¿no? Entonces, Nina Bari estudia y trabaja en Moscú. Sin embargo, me parecía importante resaltar, porque es importante para la historia de la teoría de funciones, que si bien la Universidad de Moscú es la más antigua de Rusia, no fue sino hasta ya entrado el siglo XX que cobró importancia en términos matemáticos, ¿no? Previo a eso, la Academia de Ciencias de San Petersburgo era el centro matemático que era como mundialmente conocido. Esto empezó a cambiar cuando, a la vuelta del siglo, digamos, llegaron a la Universidad de Moscú matemáticos como Egorov, Mlodzievsky, y quizá podemos como señalar el inicio de este cambio, o sea, de que las matemáticas empiezan a tener importancia en la Universidad de Moscú y que eso se vuelve un centro importante de matemáticas, con un curso que da Mlodzievsky en la Universidad de Moscú por primera vez en 1900, que es un curso sobre la teoría de funciones de variable real, ¿no? Y este mismo curso lo da en otras ocasiones, en 1902, 1904, 1907, ¿no? Entonces, como que ahí empieza, si buscamos como un germen de este cambio, evidentemente no el único, ahí hay un punto importante. A estos cursos asistía Egorov y en ese momento Lusin siendo un joven estudiante, ¿no? Y creo que también es interesante mencionar, si bien de pasada, que es el propio Mlodzievsky quien establece la terminología en ruso para estos términos que están naciendo de la teoría de conjuntos de Cantor, ¿no? Conjunto potencia, conjunto numerable, ¿no? Cuando se traducen al ruso y se empiezan a mencionar, empiezan a formar parte de lo que se enseña en las aulas en este periodo en Moscú. Ahora bien, esto se relaciona con el problema de la unicidad de la siguiente manera. En 1902, en particular, Egorov hace una visita, una estancia a Alemania, ¿no? Está en Berlín, en Göttingen, también va a Francia, está en París, pasa bastante tiempo trabajando con Schwarz, con Lebesgue, con Hilbert, y digamos su interés por la teoría de funciones y la teoría de funciones como la están desarrollando ellos empieza a crecer, ¿no? Y esto se ve de regreso
cuando está ya en Rusia, pues esto tiene un impacto en la forma en la que enseña y lo que enseña. Otros puntos quizá tangenciales, pero que muestran cómo está surgiendo, naciendo esta parte de la teoría de funciones y cómo se está enseñando en Rusia, son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, en 1904, Florensky, que es un estudiante recién graduado de la Universidad de Moscú en ese momento, publica un artículo que se llama Símbolos del infinito, debería decir, y es, digamos, un libro en ruso que contiene por primera vez conceptos de la teoría de conjuntos de Cantor. En 1907, Segalkin publica un libro que se llama Números transfinitos, también en ruso, y son estos años, ¿no? Ya para 1912, por ejemplo, el seminario de Gorov era ya un seminario muy bien establecido, que estaba dedicado a la teoría de funciones, tomando como punto de partido las ideas de Cantor, Borel, Lebesgue, entre otros, sobre la teoría de conjuntos y la teoría de funciones de variable real, ¿no? Y ya se había vuelto como un foco a la cual asistían, pues, digo, todos los matemáticos en Moscú, y creo que eso no es una exageración, o sea, la comunidad matemática que estaba en la Universidad de Moscú asistía constantemente al seminario de Gorov. ¿Sí? Dado que voy a hablar, bueno, la charla está en parte dedicada a Nina Bari, también es importante mencionar a Lusin aquí, ¿no? Lusin estudió en la Universidad de Moscú entre 1901 y 1905, y posteriormente estudió en Göttingen y regresó a Rusia en 1915, en donde obtuvo el grado de doctor con una serie justamente sobre esto, con una tesis justamente sobre estos temas, ¿no? Series enteras y series trigonométricas se llamaba. Ahora, si me permiten contarles un poquito sobre Nina Bari, ¿no? Ella nace en 1901, o sea, es joven, ella nace en el momento que todo esto que les estoy contando está sucediendo. Ella asiste a una escuela secundaria para mujeres, como era usual, logra tener un certificado de una secundaria para hombres y con eso entra a la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Moscú en 1918, que estaba recién abierta tras la revolución, ¿sí? Y se gradúa en 1921, ¿no? 3 años después de haber ingresado. Justo después de graduarse, ella empieza su carrera como docente, dio clases en varios sitios, en el Instituto Forestal de Moscú, en el Instituto Politécnico de Moscú, y en lo que se llamaba en ese momento el Instituto Comunista de Sverdlov. Justo antes de que empezara, o más bien a causa de la revolución, Lusin deja su puesto que acababa de adquirir como profesor en la Universidad de Moscú y regresa en 1920. Y a partir de ese momento, el seminario que él organiza empieza a cobrar importancia. Entre ellos, entre los asistentes, se encuentran muchos matemáticos soviéticos muy conocidos y también asistía Nina Bari, ¿sí? Es un periodo, digamos, como de mucho cambio, muchas matemáticas. El grupo en torno de Lusin es famoso, se empieza a llamar a sí mismo Lusitania, y Nina Bari se encuentra entre ellos, ¿no? Y entre los primeros que formaban parte de este grupo están Stepanov, Alexandrov, Urison, ¿no? Posteriormente se une Lyusternik, se une Kolmogorov más adelante, ¿no? Y todos, digamos, el foco del seminario, como lo era en el caso del seminario de Gorov, sigue siendo la teoría de funciones. Y de hecho es en este seminario en donde Nina Bari oye por primera vez hablar sobre el problema de las series trigonométricas y en particular sobre el problema de la unicidad. Pues, básicamente lo que estaba yo diciendo. Ella empieza a trabajar sobre el problema de la unicidad
Y en 1922, les recuerdo ya, nació en 1901, aquí es una matemática muy joven, presenta la investigación que está realizando sobre este tema ante la Sociedad Matemática de Moscú. Es interesante, es la primera mujer en presentar ante esa sociedad. Y en 1923 publica estos resultados en un artículo que se publica en las Comptes de la Academia de Ciencias de París, ¿no? El artículo es presentado por Lebesgue y lleva por título Sobre la unicidad del desarrollo trigonométrico. Finalmente, en 1925, Bari completa sus estudios de doctorado y en el 26 obtiene el grado justamente con una tesis que atiende diversos problemas de las series trigonométricas. ¿Sí? Ahora, quisiera concentrarme tantito en este primer texto de Bari, ¿no? Sobre la unicidad del desarrollo trigonométrico. Es un texto, bueno, muy breve, como son las Comptes, y a la vez muy, muy interesante, ¿sí? Este es nada más una, ahorita voy a ahondar en lo que está aquí más adelante, pero justamente, ¿no? Hay tres cosas por las cuales puse esta diapositiva. Bueno, en primer lugar, me gusta verla, pero va directo al objetivo, ¿no? Dice, el problema de la unicidad del desarrollo trigonométrico, ¿no? Llama la atención o nos hace pensar en conjuntos que ella va a llamar conjuntos U, que tienen la siguiente propiedad, ¿no? Si una serie trigonométrica, como estas que hemos estado viendo, converge a cero en todas partes, salvo quizá en los puntos de un tal conjunto, o sea, uno de estos conjuntos U, entonces todos los coeficientes a, n y bn de esta serie son nulos, ¿no? Y llamaremos conjuntos M, dice ella, a todos los conjuntos que no tengan esta propiedad, ¿sí? Los conjuntos U, entonces, serán aquellos, está pensando en U, en términos de que son conjuntos de unicidad, y los conjuntos M son conjuntos de multiplicidad, o sea, donde no se da la unicidad, ¿sí? Y ella misma aquí nos da un poco de historia sobre lo que ha ocurrido en el desarrollo del problema, ¿no? Menciona a Young, menciona a Menshoff, menciona a Rajman, y ahorita más adelante diré varias cosas sobre esto, ¿sí? No me detengo aquí sobre exactamente qué es lo que plantea Nina Bari, eso lo hago más adelante. Esto es nada más como para dar un poco de contexto sobre lo que ella misma está retomando como trabajo previo para este problema. ¿Sí? Como una de las cosas que menciona es el trabajo hecho por Menshoff. ¿No? Él en 1916 presentó su tesis, que es justamente sobre la teoría riemanniana de series trigonométricas, y poquito tiempo después de esto, él obtiene uno de los resultados que voy a llamar fundamentales sobre el problema de la unicidad, ¿no? Y estos resultados, ¿no? Creo que marcan una dirección clave, ¿no? O sea, como que lleva la investigación sobre el problema de la unicidad en series trigonométricas que se llevaba a cabo en Rusia en una cierta dirección, y me atrevería a decir que pasa algo similar con la investigación polaca que se está haciendo sobre este tema en este momento, ¿no? El artículo en el que Menshoff hace esto se llama casi igual, ¿no? Sobre la unicidad del desarrollo trigonométrico, y demuestra algo que ciertamente no se esperaba en ese momento, ¿no? Demuestra que existe, ¿no? Una serie trigonométrica con una infinidad de coeficientes distintos de cero que converge uniformemente a cero, excepto en los conjuntos de un conjunto perfecto de medida cero. ¿Sí? Un conjunto perfecto sabemos que es aquel que es igual a su derivado, o sea, el conjunto de puntos de acumulación, y entonces un conjunto perfecto de medida cero, ¿no? Y fuera de él hay unicidad, ¿sí? Zygmunt, cuando habla de este problema, lo describe como justamente el punto de partida para la teoría moderna sobre las series trigonométricas.
este es el enunciado del texto de Mention, ¿no? Que es lo que acabo de decir. Existe una serie trigonométrica uniformemente convergente a cero en el intervalo 0, 2pi, salvo en un conjunto perfecto de medida nula, ¿no? Y teniendo o poseyendo una infinidad de coeficientes no nulos. Y con base en este teorema demuestra el siguiente resultado como corolario, ¿no? Si una función f de x admite un desarrollo trigonométrico convergente a ella casi en todas partes, ella admite una infinidad de tales desarrollos trigonométricos. ¿Sí? Entonces, ciertamente este era un resultado que no se esperaba que los conjuntos que se podían, de estos excepcionales de los que hablaba Cantor, pues fueran conjuntos, pues por decirlo de alguna manera, más chiquitos, ¿no? Bueno, estos resultados ciertamente pues, amplían, hacen que el problema, si bien no renace porque nunca había muerto, pero cobre mucha importancia, ¿no? Y es un problema al cual, si bien Nina Bari empieza a trabajar esto a inicios de la década de los 20, y no solo ella, ¿no? Para la década de los 30, incluso veremos que más adelante el problema sigue muy vivo, ¿no? O sea, Zygmunt escribe un tratado sobre series trigonométricas que se publica en el 35, y incluso en ese momento él menciona y sigue siendo un área de investigación activa, ¿no? Y dice que en ese momento, cuando él publica este texto, o sea, bastante más adelante en el tiempo, que sigue habiendo dos problemas mayores, ¿no? Dos problemas grandes, importantes, que siguen esperando su solución, ¿no? La estructura de los conjuntos de unicidad y la estructura de las funciones con series de Fourier absolutamente convergentes, ¿no? Entonces, incluso para el 35, la estructura de estos conjuntos de unicidad, así como poder decir cuáles son, encontrar condiciones necesarias y suficientes, por decirlo de otra manera, sigue siendo abierto, y es un problema que para cuando termina la vida de Nina Bari sigue siendo estudiado y sigue estando abierto. ¿Sí? Ahora, regreso a este artículo del 23. Esta es la traducción de lo que ya mencionaba, ¿no? El problema de unicidad de la expansión trigonométrica llama la atención sobre conjuntos U que tienen la siguiente propiedad. Si una serie de esta forma, ¿no? Converge a cero en todas partes, excepto quizás en los puntos de tal conjunto. La redacción es una traducción literal de francés, ¿no? De un conjunto U, ¿no? Entonces, todos los coeficientes AN y BN de esta serie son cero, perdón. Llamaremos conjuntos M aquellos que no tienen esta propiedad. O sea, lo que está diciendo, si tomamos esto como definición, es lo siguiente, ¿no? Decimos que un conjunto E es un conjunto U si la convergencia a cero de una serie trigonométrica fuera del conjunto E solo es posible en el caso en el cual todos los coeficientes de la serie son cero, y M es el caso cuando esto, ¿no? Los conjuntos M cuando esto no pasa. Es decir, decimos que un conjunto E es un conjunto M si existe una serie trigonométrica con coeficientes distintos de cero que converja a cero en todas partes fuera del conjunto E. Ahora, a partir de estas definiciones, ¿no? Dado que una es la negación de la otra, ¿no? Un conjunto de puntos o bien es un conjunto M o bien es un conjunto U. Y con esta terminología, si regresamos al resultado de Cantor que mencioné al inicio, pues podríamos enunciarlo de la siguiente manera, ¿no? Todo conjunto finito o numerable reducible, esto quiere decir que sea perfecto, numerable y numerable con conjunto derivado numerable,
¿sí? O sea que es un conjunto enumerable y el conjunto de sus puntos de acumulación es numerable, ¿no? Entonces, todos los conjuntos de este estilo son conjuntos U. ¿Sí? Y en virtud de estos resultados, junto con el de Menshoff que mencionamos, se tiene que todo conjunto numerable es un conjunto U, pero además que existen conjuntos perfectos M de medida cero. Ahora, dado el ejemplo que construyó Menshoff para mencionar esto, será natural, creo yo, por lo menos creo que así se veía en esa época, que todo conjunto perfecto de medida cero fuera un conjunto M. Sin embargo, Nina Bari lo que hace es demostrar que esto es falso, ¿no? Lo que hace es construir una clase de conjuntos perfectos U. ¿Sí? Entonces, lo que está mostrando aquí es que esta idea de que los conjuntos perfectos tenían que estar de algún lado de la definición es falsa, que hay conjuntos perfectos tanto U como E. ¿Sí? Y entonces la pregunta que se hace Bari es si existen conjuntos U que tengan la potencia del continuo, y lo responde de manera afirmativa. ¿Sí? Sobre este mismo tema, más o menos en esta misma época, este es el año 23, ¿no? Rachman publica un artículo que se publica en Fundamenta Matemática, en donde construye una clase muy particular de conjuntos U, que son conjuntos perfectos, bueno, de conjuntos U, estos que él construye son perfectos, los llama conjuntos de tipo H, y entre los que se encuentra, por ejemplo, el conjunto de Cantor. ¿Sí? ¿No? Y entonces, ya con esto, ¿no? La pregunta que mencionaba yo hace un instante, de como que si existen conjuntos perfectos U que no fueran del tipo H, o sea, como estos que construye Rachman, conjuntos del tipo, como de tipo Cantor, por decirlo de alguna manera, y conjuntos U no perfectos, pues se vuelve natural, ¿no? Y este resultado le sirve a Bari también como punto de partida y demuestra un resultado bastante fuerte, ¿no? Demuestra que la unión numerable de conjuntos cerrados U es un conjunto U. ¿Sí? Y este resultado a la fecha no ha sido mejorado. Es decir, sigue abierta la pregunta de si la unión de dos conjuntos U medibles arbitrarios, o sea, que no sean necesariamente cerrados, son un conjunto U. Entonces, es un problema, como les decía yo, o sea, como que la pregunta sobre la unicidad del desarrollo trigonométrico, ¿no? Que podemos decir con todos estos resultados adquiere una cierta dirección, ¿no? Es un problema que sigue vivo a lo largo del siglo XIX, y pues estos problemas siguen abiertos al día de hoy, ¿no? Y podría parecer hasta una pregunta bastante inocente, ¿no? Si tengo la unión de dos conjuntos U medibles arbitrarios, si la unión es necesariamente un conjunto U, y si no pido que los conjuntos sean cerrados, la respuesta es que no se sabe aún. Para el año 27, Bari seguía trabajando sobre este problema, de hecho siguió trabajando sobre él toda su vida, y lo plantea de la siguiente manera en otro artículo que se llama, muy parecido al anterior, sobre la unicidad del desarrollo trigonómico. ¿Sí? Dado un conjunto de puntos reconocer si existe una serie trigonométrica con coeficientes no nulos que converja a cero en todas partes fuera del conjunto E. Y en realidad lo que ella está buscando son condiciones necesarias y suficientes para que, dado un conjunto perfecto, podamos saber si es un conjunto U o no. ¿Sí? Y lo que ella descubre es verdaderamente, bueno, a mí me parece bellísimo y sorprendente. Descubre propiedades como muy finas, tanto de los conjuntos de unicidad por un lado, como de los conjuntos de multiplicidad por el otro,
y demuestra que hay que tomar más cosas en consideración, más allá de lo que podríamos llamar la estructura geométrica o topológica de los conjuntos, ¿no? Que hay que fijarse en lo que ella misma dice que es como que son las propiedades aritméticas en el sentido amplio de esa palabra de los conjuntos, ¿no? O sea, que no basta con fijarnos en la topología, ¿no? Por esto está pasando que hay conjuntos perfectos que son U y que son M, ¿no? Entonces, que hay que ir un poco más allá, que este tipo de propiedades no van a bastar para poder encontrar condiciones necesarias y suficientes. Y lo que hace ella, y ya con esto termina, esta es la parte que dudaba yo si entrar en la parte técnica, porque la demostración es muy, muy bonita, pero ciertamente creo que no, los invito a que la lean, pero no es fácil de presentar en una sesión de una hora. Si me permiten dar la siguiente definición, ¿no? Vamos a llamar un conjunto simétrico con razón constante a un conjunto que, por presentarlo de alguna manera, se obtiene de la misma manera que obtenemos el conjunto de Cantor, pero en lugar de quitar intervalos de longitud 1/3, vamos a quitar intervalos de longitud lambda, donde lambda es una razón dada P entre Q positiva. ¿Sí? ¿No? Un conjunto simétrico con razón constante quiere decir que en cada paso de la construcción de un conjunto tipo Cantor, pues quito intervalos con esta razón en vez de 1/3, ¿no? Y lo que Bari prueba, pero ya bastantes años después, aquí ya estamos en el 36-37, es que si P es un conjunto, digamos, en el intervalo 0,2pi, y es un conjunto simétrico con razón constante lambda, ¿sí? Voy a pedir que la constante lambda P entre Q esté expresada de manera ya irreducible, o sea que P y Q sean primos relativos. Entonces lo que Bari prueba es que P es un conjunto M, es decir, ahí no se satisface la condición de unicidad del desarrollo trigonométrico, si P no es Q entre 1 y tampoco es Q entre 2. Y que por otro lado, si P es igual a Q entre, perdón, dije entre y es menos. Si P es distinto de Q menos 1 y P es distinto de Q menos 2, entonces P es un conjunto M. Y por otro lado, si P es igual a Q menos 1 o a Q menos 2, entonces el conjunto en cuestión es un conjunto U, ¿no? Y este resultado creo que muestra así a todas luces que, en efecto, la idea de nada más fijarse en la topología y tratar de encontrar una condición necesaria y suficiente vía ese camino, pues no iba a ser suficiente, ¿no? O sea, tenemos conjuntos que tienen exactamente la misma estructura y que está dependiendo de, ¿no? Pues la relación que hay en la razón dada. A esto es a lo que Nina Bari se refiere cuando habla de una propiedad aritmética, para decir, en este caso, en el primer caso, que el conjunto sea de multiplicidad, y en el segundo caso, que sí haya unicidad en el desarrollo trigonométrico. Y bueno, ya nada más para concluir, ¿no? Nina Bari muere de manera trágica, cae a las vías del metro en Moscú, pero termina su carrera con 55 publicaciones, de las cuales la última, que se publica el año de su muerte, en 1961, es un tratado que se llama justamente, ¿no? Es un tratado sobre series trigonométricas, amplísimo, está traducido al inglés, se publicó originalmente en ruso. Es un texto que a mí me parece increíble porque resume absolutamente todo lo que se conoce sobre series trigonométricas, sobre este problema en particular, pero hablando de series trigonométricas en general. Y en el prefacio, ¿no? Lo que Nina Bari nos dice es que pues, el interés de los matemáticos por las series trigonométricas no ha disminuido, ¿no? O sea, esto es el año 61, y el progreso alcanzado ha sido tan notable
que parece necesario informar sobre el estado actual de nuestros conocimientos en este campo, ¿no? Y pues, ¿no? Incluso 60 años después creo que estamos en las mismas, ¿no? O sea, el interés por estos problemas sigue estando presente y con base en el trabajo hecho por Nina Bari es que se ha seguido trabajando. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es lo que yo les quería platicar el día de hoy. Pues muchas gracias, Carmen, por presentarnos un tema complicado, pero sin exceso de complicaciones. Quien quiera hacer alguna pregunta, si tenéis cuestiones, yo tengo alguna, pero me espero un poquito para no abusar. No sé si Luis estabas poniendo el audio. Yo tengo algo que comentar, pero no tanto sobre el tema en sí, que es un tema sobre el que algo sé, pero no me atrevo a improvisar ahora, sino sobre una cosa sobre matemática rusa, matemáticas rusas, porque me ha llamado la atención hablar de Nina Bari cuando hace poquito un buen matemático, más o menos de mi quinta, también ya jubilata, muy experto, Juan Luis Vázquez, en ecuaciones diferenciales, de las parciales, nos habló de su entusiasmo por otra matemática rusa, algo más joven que esta, como 20 años más joven que esta Nina Bari, del otro polo de la matemática rusa, de San Petersburgo, del otro polo de la matemática en cuanto que no son solo dos ubicaciones, sino dos estilos matemáticos distintos, que era con un nombre dificilísimo, lo he apuntado aquí para ser capaz de decirlo, Olga Ladizensakaya, y que trabajaba en San Petersburgo también con una gran brillantez y también con un gran reconocimiento internacional y todas estas cosas, en temas que yo le había oído también en su día comentar a un académico de ciencias de la URSS, historiador, hablando de la ideología matemática entendida como cómo los matemáticos entienden que deben ser las matemáticas y cómo que lo piensen de una u otra manera tiene paralelismos más o menos fáciles o difíciles de establecer con esa otra ideología de tipo más político que también todos tenemos en nuestras vidas. Y entonces ahí había una, digamos, distancia entre Moscú y San Petersburgo en cuanto a los temas de alto rigor que Luzin y sus descendientes aquí establecieron y los temas más vinculados a cosas aplicadas que se trataban en San Petersburgo. Y bueno, todo esto son las cosas que a mí me venían a la cabeza al oír hablar a Carmen, a la que le agradezco mucho la charla bonita que ha hecho, sobre un tema que es apasionante, porque el tema de los puntos excepcionales de todo el asunto de las series trigonométricas es muy apasionante, pero que a mí se me iba a la cabeza más por estas cosas más de historia de la matemática general, institucional, de género, en los asuntos que he comentado. No sé si eso le da pie a Carmen a decir algo o no. Sí, bueno, muchas gracias por el comentario. Sí, ciertamente, digamos, sí hay dos, bueno, no sé, es que no sé si decir dos, pero sí son estilos muy distintos de las matemáticas que se hacen, sobre todo en esta época en Moscú y en San Petersburgo. Y creo que parte de la razón tiene que ver justo con lo que contaba un poco, muy de pasada al principio, de cómo empieza a surgir este grupo dedicado al estudio de teoría de funciones en Moscú al inicio del siglo XX, ¿no? Es un grupo que está muy influenciado por lo que está pasando en París y en Berlín, en Göttingen. O sea, cuando Egorov
sale, cuando Lucin sale, cuando regresan, están haciendo, no quiero decir el mismo tipo de matemáticas, porque creo que esa es una afirmación muy general que no se sostiene tal cual, pero que sí está muy influenciada por estas ideas de cómo la lectura que hacen y la recepción que hay en las matemáticas de la obra de Cantor y cómo eso permea al análisis matemático, al análisis funcional, a la teoría de funciones, y en París, bueno, en Francia y en Alemania. Y entonces eso, como que esta rama de estudio de la matemática en Moscú, pues se crea en ese momento. Y entonces eso es distinto a lo que había pasado en San Petersburgo, en donde justamente las ecuaciones diferenciales tienen una larga tradición de estudio ahí. Entonces creo que sí hay una como fuerte influencia que, que viene de que las dos personas que están impulsando el desarrollo de la teoría de funciones en Moscú, a su vez han sido muy influenciados por estas nuevas ideas, por llamarlas de alguna manera, de Lebesgue, de Cantor, y que entonces es como en esa línea que se desarrolla este problema. Claro, porque la teoría de la medida, que nace ahí a principios del siglo XX, en mi opinión, pone fin a esa relación que ha habido después de Riemann, sobre todo entre tanto más puedo desarrollar en serie trigonométrica, cuanto más puedo integrar, ese paralelismo entre la teoría de la integral que permite expresar los coeficientes y que va a poder ser desarrollable. Y claro, ahí se van mejorando técnicas de integración, pero la teoría de la medida pone ahí una especie de punto final tremendo y espectacular. Y claro, son ya los asuntos de los conjuntos especiales para la teoría de la medida los que empiezan a jugar un papel. Y hay quien se va por ese camino teórico, claro, y posiblemente eso es lo que pasó en la línea de Lucin, distinta a los intereses que ya se venían teniendo en San Petersburgo, un poco más aplicados. Sí. Muchas gracias. Sí, claro. No, pero nada más para una cosa para complementar esto. Justamente en el tratado que mencionaba yo, de que Nina Bari, bueno, que se publica en el año de la muerte de Nina Bari en el 61, cuando ella empieza a hablar en el prefacio de qué es una serie de Fourier, cómo la va a entender, ¿no? Lo primero que dice es que va a ser una serie de Fourier en el sentido de Fourier-Lebesgue. O sea, ya todo lo demás está, o sea, esa es la integral que está tomando en cuenta, ¿no? O sea, todo lo que quedó antes, pues sí, ¿no? Eso marca una diferencia. ¿Alguna pregunta más? Si no, aprovecho yo para preguntar. Yo tengo también alguna pregunta de tipo un poco más institucional. Y bueno, has mencionado todo este famoso tema de Lusitania, pero no te has metido a hablar un poco de los famosos también asuntos que sucedieron por ahí. Y la pregunta entonces, sí, para invitarte a hablar un poquito más, bueno, quizá dos preguntas. Una sería que cómo fueron las relaciones de Nina Bari con Lucin, porque sabemos que Lucin, bueno, pues fuera por culpa suya o fuera por una combinación de eso y otras circunstancias, se convirtió en una figura problemática. Y la segunda pregunta sería, que yo creo que debes conocer, seguro que conoces el libro divulgativo, muy novelístico, de El nombre del infinito, de Cantor, un matemático francés, y Graham, un historiador de las matemáticas. Sí. Y te quería preguntarte qué te parece, si te parece recomendable, si te gusta. A ver, no sé. La primera, la puedo contestar con facilidad. El impacto que Lucin tiene sobre Nina Bari es muy notorio al inicio de su carrera, pero también durante el resto de la carrera de Nina Bari, ¿no? Cuando se da todo el problema con Lucin, ¿no?
Ella y Egorov en particular no lo defienden públicamente, pero sí están con él y le dicen. Y tienen una relación muy, muy cercana, Nina Bari y Lusin. De hecho, cuando, digamos, este grupo Lusitania, ¿no? Se conforma, oficialmente o formalmente, ¿no? Lusin es el presidente y la vicepresidenta es Nina Bari. Y en términos como sociales se reúnen de vez en cuando en casa, ya sea de Lusin o de Nina Bari, y es Nina Bari, pues, creo que también ahí hay un asunto de género, pero quien organiza las reuniones y demás. Entonces hay un aspecto muy como de amistad. Y el tratado que yo mencioné, el tratado de series trigonométricas de Niabari, está dedicado a Lucy. Digo, él murió 7 años antes, más o menos, o 10 por ahí, y en el 61 ella le dedica el tratado, está dedicado a su maestro, Nicolás Lucin, ¿no? Incluso hay unos rumores, no los voy a describir como nada más que no sean rumores, de que su muerte es un suicidio y que se suicida porque sigue estando muy deprimida sin lograr procesar la muerte de Lucy. Ajá. Pero bueno, digamos, eso es lo que se dice y obviamente no consta. Pero bueno, creo que más allá de si es cierto, muestra que se mantuvieron cercanos, ¿no? O sea, si tal rumor puede existir es porque ella le seguía teniendo aprecio, ¿no? Que Entonces, por cierto, Carmen, claro, en el año 61 seguramente era más fácil, pero si hubiera publicado el libro 10 años antes o así, dedicarle un libro en esa época a Lusin no hay ninguna trivialidad, era sí, arriesgarse un poco. sí, Ujú. sí, lo entiendo. Y sobre la otra pregunta, del libro, creo que sí. O sea, si me gusta, creo que más o menos, y si lo recomiendo, pues creo que sí, creo que es algo, o sea, me cuesta trabajo porque el libro me conflictúa en algunas cosas, pero por otro lado creo que sí podría ser un buen libro por lo menos para abrir la discusión sobre esto, o sea, para comentar sobre estos temas. Ujú. Sí, estaría de acuerdo contigo, sí, sí. Ya. Aunque haya cosas en el libro que puedan ser criticables, ¿no? Que hay Exacto. en algunas partes o en otras, ¿no? Exacto, o sea, como que hay cosas en las que yo puedo decir eso no me gustan, en ciertas cosas no estoy de acuerdo, pero creo que hablando de divulgación, pues se podría pensar que es bueno que existan cosas así. Quizá hubiera sido, o sea, me gustaría que hubiera cosas distintas, pero ciertamente, pues eso pasa creo que también con artículos de investigación, ¿no? No es que uno tenga que estar de acuerdo con todo para que uno pueda recomendar cierta lectura. Pues sí. Por cierto que para el que no lo conozca, El nombre del infinito creo que es el título en español Sí, y se lee muy bien. Es un libro de lectura muy agradable. sí, eso sí es fácil de leer, digamos. Ujú. ¿Alguna cuestión más por ahí? Eh, bueno, parece que no hay más preguntas. Pues si no las hubiera, darte las gracias, Carmen, y un aplauso, aunque sea virtual, Que desde aquí. se vea en pantalla. No, al contrario, Y muchas gracias a ustedes. agradecerte la disponibilidad para estar tan temprano en México dispuesta para darnos esta charla. Y bueno, esperamos verte más a menudo también por aquí. Muchas gracias. Pues nada, Muchas muchos gracias saludos. y saludos. Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego.